Muchas bendiciones de parte del Señor en esta hermosa tarde. Les saluda su amiga y su hermana en Cristo, Vilma Cañada, presentadora y anfitriona de esta programación, Portadoras de su Gloria. Estamos verdaderamente contentas de parte de Dios por esta bendición que Él nos concede de poder estar una vez más llegando hasta sus hogares a través de esta su programación. Gracias a usted que ya está conectada por ahí. Le pedimos que conecte a alguien. Si usted es primera vez que está con nosotros, llegó a un buen lugar. Esta tarde tenemos ya nuestra invitada tras de cámara lista. Yo puedo decir para disparar la palabra de Dios como el Espíritu Santo la ha plasmado ya en su corazón. Así como usted, yo estoy a la expectativa de lo que Dios tiene. Este tiempo, con certeza, yo creo que Dios lo ha preparado para que cada una de nosotras seamos bendecidas y edificadas. Verdaderamente estoy bien contenta. Ustedes no tienen la idea de que Dios nos permite nuevamente. Ya teníamos algunos meses sin hacer esta programación. ¿Sabe por qué? Esperando la dirección del Señor. No nos queremos mover por una emoción de querer tener un programa cada semana. Queremos que sea el Espíritu Santo que ponga el sentir, nos da una palabra y nosotros nos lanzamos. Así que aquí estamos deseosos de poder ser ese canal de bendición. Aleluya. Aquellos que se están ya conectando, le invito, comparta esta transmisión que creemos que será de mucha bendición y de mucha edificación. Usted que ya está conectado por ahí, que nos ver de dónde se conecta. Aleluya, déjenos saber, por favor. También me gustaría que me puedan decir si todo se está escuchando bien, se está mirando bien, para poder así continuar y hacer todo de la... Queremos ofrecer la mejor programación para que usted se sienta a gusto y pueda sentarse a la mesa en esta tarde, a la mesa del Maestro, para disfrutar de lo que Dios tiene para cada una de nosotros. Aquellos que se van conectando, está usted mirando la programación Portadora de su Gloria. Nuestra meta es edificar al pueblo. Nuestra meta es llevar una palabra cristocéntrica. Creemos que toda la palabra ha sido inspirada por Dios, la cual es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos. Así que en esta tarde seremos instruidos a la luz de la palabra, seremos alineados, redarguidos por su palabra. Nuestro deseo, nuestro mayor deseo verdaderamente es no solamente tener un programa al aire, sino poder presentarle una herramienta para que le ayude a madurar, a crecer. Aleluya, porque a veces decimos, oh, quiero ser de bendición. No, queremos poner herramientas, queremos compartir palabra que le ayudará en su crecimiento diario. Veo que ya tenemos varias gente conectada, aleluya, qué bueno es el Señor. Algunos han comentado por aquí, qué bueno, cada una de ustedes, bienvenida hermana, bienvenida, siga compartiendo, amén, nuestras hermanas, aleluya, y muchas hermanas, aleluya, conectadas, esperando, aleluya, escuchar la palabra en esta hermosa noche. Para mí verdaderamente es un honor, una bendición el poder estar aquí delante de ustedes transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California. ¿Dónde está usted? Aleluya, mire qué lindo, no hay frontera, no hay limitación para la visión, para que esta palabra corra como agua. Aleluya, así de que hemos orado al Señor y seguimos creyendo que Él traerá una palabra de vida, una palabra que nos ayudará a nuestro diario vivir. Compartí tras de cámaras con la pastora que no hacemos esta programación consecutivamente cada miércoles, siempre estamos esperando la dirección del Señor y todo este mes de enero, el Señor desde que comenzamos, Él ha estado tratando conmigo, trayendo palabra y yo escribiendo. Hasta que estábamos listas, dijimos, vamos a lanzar el programa. Y hoy se abordará el tema, orden en medio del caos. Una de las cosas que el Señor me decía, ¿cuál sea el caos que el mundo entero pueda estar viviendo? Hay esperanza.
En Génesis capítulo 1 nos habla cómo dice que toda la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Jehová, aleluya, se movía y estaba ahí trayendo orden. Y el Señor me hablaba sobre estas cosas tan importantes. Él está demandando de la iglesia, nosotros la iglesia y el cuerpo de Cristo, que también pongamos en orden nuestras prioridades, que nos enfoquemos, que nos reenfoquemos, porque por eso muchas veces no llegamos a ningún lugar, mis amadas hermanas, porque hay un desorden emocional por ahí, hay muchas cositas que tienen que ordenarse, pero esto no lo hace, aleluya, ningún hombre. Esta es, aleluya, el trabajo del Espíritu Santo y su palabra viviendo y habitando en nuestra vida, que nosotros la pongamos por obra. Así es de que vamos a orar. Comparta con alguien más por ahí. No se quede sin compartir. Amén. Qué lindo es el Señor. Usted que se va conectando. Aleluya, todas aquellas hermanas que ya están conectadas por ahí. Aleluya, amigas, amistades, conocidas de nuestra hermana Kenia de Mir. Aquí hay mucha gente ya esperando la pastora en unos momentitos. Comenzamos. Aleluya, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Si usted ya está lista, yo le voy a recomendar que tenga su libreta, su lapicero, para que usted pueda también tomar nota con nosotros y aprender. Vamos a orar y así después estaremos trayendo a esta plataforma a nuestra invitada. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por esta oportunidad que tú nos das, oh Dios. Nos sentimos privilegiadas, honradas de ser llamadas tus hijas, oh Dios. Gracias porque nos permite poder a través de esta plataforma compartir una palabra de vida, una palabra de crecimiento, de alineamiento con el pueblo. Oramos por todas aquellas vidas que se estarán conectando en este momento, los que ya están conectados y los que más tarde, Señor, mirarán esta transmisión. Oramos que tu palabra haga el efecto para lo cual ha sido enviada. Toda tu palabra, toda palabra trae un propósito, trae, Señor, un trabajo que hacer. Declaramos, Señor, creemos a la luz de tu palabra, Señor, que tú obrarás en nuestras vidas. Oramos por crecimiento, oramos por madurez espiritual, Señor. Oramos que toda venda de los ojos sea quitada, que toda estructura de pensamiento errónea caiga a tierra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios, tendremos siempre el cuidado de darte a ti la gloria. Entendemos que el único grande eres tú, oh Dios, y queremos honrarte con todo lo que hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Usted que se acaba de conectar, que se añadió a esta transmisión, esta es su programación portadora de su gloria. Le saluda a su amiga y su hermana en Cristo. Aleluya, compañera de milicia, compañera de estudio, como usted quiera llamar, Vilma Gañada. Estamos aquí para servirle. Así que sin más preámbulos, vamos a traer a esta plataforma. Para mí es un placer, un honor, una bendición el poder compartir esta plataforma con una mujer que sin conocernos, sin ella saber de mí por años, he aprendido tanto con sus enseñanzas y la mayoría de ustedes la conocen aquí en California, es muy querida, así de que traemos a esta plataforma a la pastora y maestra Kenia de Mir. Bueno es el Señor. Ya está por ahí. Muchísimas bendiciones, Vilma. ¿Cómo estás? Para mí un gozo poder estar contigo y con todas aquellas que se conectan y que ya han estado compartiendo la transmisión con otras. Así que yo me la voy a gozar. De hecho, yo de verdad disfruto mucho poder compartir con otras hermanas, como te oía, colaboradoras en el Señor. Así que soy toda tuya, como dirían por aquí en República Dominicana. Para lo que soy buena, aquí estamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenida oficialmente, pastora. Verdaderamente es para mí un honor el poder sentarme a la mesa a aprender con alguien que por años, sin conocernos, sin vernos, me ha sido de tanta edificación, de tanta bendición. Y también quiero agradecer públicamente, amén, quiero hacerlo públicamente, agradecer a mi muy amada pastora
reina sin Ella él. está ahí conectada. Sí, Sí. ahí está, me dijo que ella estaría aquí. Agradezco a ella que el Señor, ¿verdad? Cruzó nuestros caminos. Ella me dice, yo soy tuya, tú jálame para donde tú quieras y yo me llevo a Kenia conmigo. Así de que ella la mete por aquí sin preguntar. Es que nos entramos las dos. A donde yo voy, ella viene, y a donde ella va, yo puedo ir sin ningún problema. Somos Qué compañeras, lindo. hermanas, amadas, cómplices, contrincante. El equipo de ella ganó la pelota en mi país. O sea, somos muy buenas amigas. Realmente somos más que amigas, hermanas. Yo digo que es mi hermana, que no tiene sangre mía, pero que es de esas que te da Dios hasta la eternidad. Agradezco a Dios por ella, y ella, sí, ella se tomó bastante en serio la conexión. Yo estaba hace un momentito cenando, estaba en un restaurante y ella me mandaba los mensajes: oye, esta es la dirección en la que tienes que entrar, esta es a las 9 que tiene que estar, y yo riéndome porque sabía que ella estaba pendiente de que su amiga pudiera lograr este tiempo junto, más que entrevista, es un tiempo junto. Y sabes, Vilma, mientras te escuchaba, me llamó la atención y anoté por aquí unas cuantas palabritas que yo creo que es lo primero antes de entrar en el caos, porque Dios me estaba ministrando eso esta semana. Y no me llama la atención la forma en que tú presentaste el programa. Prestaba atención y tú decías que este programa tú no lo haces solo por hacerlo, que tienes que esperar que el Señor te instruya, y parece ser que tenías unas cuantas semanas que no lo dabas o un tiempecito, y que ahora que recibiste la instrucción fue que decidiste hacerlo porque recibiste la instrucción del Señor de hacerlo. Y te puedo decir que hace 3 o 4 días el Señor trataba conmigo de una manera muy puntual y me decía, hasta, no sé si tú alguna vez has podido percibir al Señor hablándote con tristeza de una situación. O sea, a veces yo he podido percibir al Señor Jesús en cosas que me enseña, que me muestra, que me habla, que me comunica. Puedo sentir el dolor de Él como intercesor, el dolor de Él como primogénito. Y es bien interesante que esta semana me decía, ustedes están dándole a mi pueblo tanta palabra, pero no les dejan digerir. Cada uno tiene una agenda, cada uno tiene era como si el Señor me dijera, todos tienen una agenda tan cargada que no permiten que mi pueblo pueda. ¿Se está escuchando bien o no sé si soy yo que estoy oyendo? ¿Se escucha bien? Yo la escucho muy bien. Vamos a hacer esto. Ahora sí me oye mejor, ¿no? ¿Sí? Ok. Y el Señor me hablaba eso y me decía con mucha claridad, y de verdad que eso me dio ¿cómo decirlo? Me hizo enfocar desde una óptica diferente. Él me decía, ustedes no logran todavía comprender, incluyéndome. O sea, no era que la corrección era para otro, era hasta conmigo. Ustedes no logran entender lo que es funcionar como cuerpo. Todos tratan de colocar una palabra en el corazón del pueblo, pero muy pocos logran entender el tiempo para procesar la palabra, el tiempo para digerir la palabra y el tiempo para poner en acción la palabra. Y hasta que no logren entender que son cuerpo, no van a trabajar todos conjuntamente en la unidad de la fe para que el cuerpo sea edificado. Y me llamó muchísimo la atención de lo que tú dijiste, justamente por eso, porque recibes instrucción, no haces el programa porque quieres comunicar, haces el programa porque el Señor te instruye. No haces el programa porque hay una necesidad. No das una palabra porque el pueblo necesita escuchar esa palabra, porque el pueblo está, o sea, me llamó mucho la atención, y eso es lo que nosotros en este tiempo que estamos, que es un tiempo de una edificación específica. Ahora mismo, como nunca antes, vamos a ver a los maestros entrar a la escena, maestros, profetas, entrar al escenario a hablar, a edificar, a construir lo que es la vida de Cristo en el corazón de la mujer. Me parece que este programa es para mujer, veo mucho rosado por acá, silueta de mujer, o sea que estoy en mis aguas, esto es de mujeres, ¿verdad? Qué alegría, qué bien me siento cuando le hablo a las que son como yo. Puras mujeres. Puritas mujeres. Entonces es muy importante, porque lo que el Espíritu me traía cuando me enseñaba esto esta semana era que
esto está produciendo comezón de oír, que es la característica de los últimos tiempos. Yo siempre le preguntaba al Señor, pero ¿por qué esa necesidad de escuchar? Y es que mientras los maestros, los profetas, los falsos profetas, los apóstoles, los que se dicen apóstoles y no lo son, mientras todos están hablando, todos van a tener un escenario. Entonces, los que están produciendo comezón de oír son aquellos que están hablando sin que Dios les diga que hablen, solo porque tienen un mensaje, solo porque saben la palabra, solo porque entienden que hay una necesidad. Viene un tiempo donde no vas a hablar, no debes hablar otra cosa que no sea la instrucción pura que Dios te dé. Así que quería decírtelo porque eso me habla de un entendimiento profético en el llamado que Dios te ha entregado acorde a lo que Dios quiere hacer. O sea, no es cuando quieres, es cuando Dios te instruye. No es cuando hay una necesidad, es cuando Dios te ordena, cuando Dios te dice, es ahora. Y eso es muy necesario tenerlo nosotros claro, porque al final, Dilma, nos van a pedir cuenta por las palabras que hablamos, las que fueron correctas, las que hablamos en el tiempo, pero sobre todo, la que hablamos solamente porque la sabíamos, pero no porque Dios nos había dado autorización de hablar lo que sabíamos. Ese es el peligro, para mi punto de vista, es el peligro. Cuando nos movemos en la necesidad personal de que yo quiero ser oída, yo tengo que hablar, yo tengo que hacer algo para ser vista y escuchada. Ese es un problema bastante delicado y como usted lo dijo, tenemos que darle el espacio al pueblo de que pueda digerir. Es como cuando comemos. Yo no quiero que me den de comer cada 10, 15 minutos. Tiene que haber un espacio. Mi sistema necesita un espacio para digerir el alimento. Y de esa misma manera, nuestro espíritu necesita ese espacio. Yo creo, pastora, que estamos hablando demasiado y escuchando muy poco. Escuchar requiere de un proceso mental sumamente interesante. O sea, fíjate, si entendemos cómo opera el cerebro, cómo opera la mente, cómo opera el pensamiento y sobre todo cómo esto afecta a nuestras acciones. Cuando tú me presentaste, me llamó la atención que tú decías, maestra, traigan el lapicero o traigan sus notas, porque cuando tú vas a un aula de clases, tú te das cuenta que lo primero que la maestra busca cuidar es el silencio, es la ambientación correcta para que se pueda prestar atención a lo que se está diciendo, porque el propósito de un maestro no es hablar. El propósito del maestro es que el estudiante realmente entienda, y todo maestro sabe que la evaluación no está en qué tanto hable, sino qué tan eficaz es para enseñar. Porque a la hora de que el estudiante ponga, y aquí viene una enseñanza, porque a la hora que el estudiante, el discípulo, el niño tome la prueba, no solo habla de él, también habla del maestro. Entonces, a veces nosotros necesitamos entender cuántas de las personas a las que tú le estás enseñando están hablando de ti como maestro. O sea, cuando Jesús está mirando al discípulo de Kenia, por poner un ejemplo, ¿qué tipo de maestra ve? Una maestra que no logra entender el cuidado que tiene que tener para que el estudiante escuche, preste atención, para que ponga en práctica. A veces el maestro tiene que hacer silencio para darse cuenta si realmente el estudiante puede poner en práctica lo que ha aprendido, para ver dónde están los errores, para tener paciencia, para poder ayudarlo, decir, mira, tienes una laguna aquí. ¿Por qué tú no estás haciendo eso? Por ejemplo, yo soy ingeniera de sistemas y mi pesadilla eran los quebrados. Ay, Vilma, cuando me tocaba hacer un cálculo, por ejemplo, en cálculo lineal, en una de esas materias bien fuertes que tenía matemática, yo estaba bien hasta que yo tenía que hacer quebrados. Hasta que encontré un santo profesor que me dijo, mira, eres muy inteligente, pero te falta entender lo que tiene que ver con los quebrados. Se sentó y me lo explicó desde el principio. Después de ahí yo exoneraba todos los cálculos. ¿Pero por qué? Porque yo tuve la bendición de que un maestro que se detuvo a ver dónde estaba mi laguna. Él, para darse cuenta, tuvo que ver que yo reprobaba en el mismo punto. Entonces, hay personas que tenemos en la iglesia, gente del cuerpo de Cristo, hijos de Dios, que pudieran ser muy eficaces,
pero por los maestros estar compitiendo a ver quién tiene más palabras, no se han detenido a ver a dónde es que está la laguna para que te sientes un momentito, le ayudes ahí y luego él pueda seguir su vida siendo instrumento de gloria para el Señor y tú, un maestro aprobado, porque lo que hiciste, lo hiciste de acuerdo al oficio que se te entregó, no a la necesidad que puedas tener de promoción, de hablar, de proyectar o de decir, mira, yo sé, Dios me puso, yo estoy aquí haciendo algo, a veces utilizando el carisma, que a veces lamentablemente es la esencia de muchos, el carisma. En fin, viene un tiempo bastante interesante para los maestros y para los discípulos. Recomiendo a todas las que están ahí que tengan cuidado de que a ustedes le desarrollen la comezón de oír. Siéntese bien y mire ver cómo usted está edificando su propia vida. Y si usted no está siendo eficaz porque constantemente escucha, pero no tiene quien le desglose esas lagunas de su propia vida porque usted está acelerado, porque el maestro que tiene también está acelerado, tenga cuidado porque no se trata de qué tanto usted entiende que sabe, sino de qué tanto puede obedecer y poner en práctica aquello que usted entiende que sabe. Así mismo es, no se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto vivimos. Por eso vuelvo a repetir esta frase que llegó así, me impactó, que nosotros necesitamos aprender a escuchar más que hablar. Me refiero, digamos, máximo al predicador, el maestro, como que tiene esa desesperación o ese afán, ¿verdad? Quizás no todos, pero de estar siempre hablando. Y cuando hablamos demasiado, esto es lo que el Espíritu Santo me ministraba a mí. Cuando tú hablas, tú no estás prestando atención a lo que yo te voy a decir. Tú no estás prestando atención a las indicaciones. Por ejemplo, empezó el año y tal vez 2, 3 de enero, 4 de enero, como usted dijo, las agendas están llenas. Y yo me preguntaba, ¿habrán orado? ¿Habrán buscado dirección? ¿O solo se lanzaron a llenar una agenda? Y el Señor me ministraba en esa manera y era lo que el Señor me decía. Hay caos, hay unos desórdenes emocionales, ministeriales. Quieren ver gloria, quieren todo lo que pueda subir el ego del hombre, pero no me están escuchando a mí hablar. Eso el Señor me lo ministró a mí, empezó conmigo. Esto no es para usted, es para mí. Usted pueda decir, esto también es para mí. Yo tengo que organizarme, poner mis prioridades en orden, poner una meta fija hacia dónde quiero llegar y conforme a dónde quiero llegar, yo voy a trabajar. No voy a sentarme a esperar que Dios lo haga todo por mí porque Él lo conoce. No, hay que escuchar lo que el Espíritu de Jehová le está diciendo a la iglesia y a nosotros los predicadores, los maestros. Él nos hace responsables de escuchar lo que Él quiere para luego poderlo transmitir. No solamente de que voy a prender la cámara y al cabo toda la gente me quiere oír y ver. No, la gente no me quiere oír ni ver. La gente quiere palabra de vida, palabra que transforma. Y te tengo noticia, Vilma. ¿Y qué tal si yo, por no tener la capacidad de escuchar la instrucción y me acelero y creo que esto es lo que Dios quiere y aparentemente tiene buen resultado, yo le estoy enseñando a la gente a desarrollar una incapacidad de escuchar a Dios para escucharme a mí? Y si yo le estoy colocando a alguien, mira, yo viví una experiencia bien fuerte el miércoles pasado. Yo estaba invitada a un devocional y yo estaba feliz porque muchísimos estudiantes de la escuela, un grupo de la escuela, mi compañera de ministerio, yo estaba feliz antes de que yo escuchara la triste verdad que yo escuché. Ya después que escuché eso, yo dije, ay, Señor, pero por amor a mí, dame un tema que realmente le haga sentir a la gente bien. ¿Sabes lo que es a las 6 de la mañana ya tú empezar a tirar bombazos? Eso como que no. ¿Sabes qué me dijo el Señor mientras yo me preparaba? ¿Cuántas de las que están ahí y de los que están ya tuvieron tiempo conmigo, pero ya están ocupados prendiendo cámaras? Mira, yo temblé, yo dije, ay, yo no le voy a decir eso a nadie, Señor.
a mí me dura poco, o sea, yo le puedo reaccionar, pero al final tengo que hacer lo que Dios dice. Y ahí empezó el Señor a ministrarme la importancia de entender por qué la Biblia dice que Dios es celoso. Fíjate por qué tú hablas de un caos que el Espíritu te habla. La Biblia en Primera de Corintios, y aquí voy a comenzar a trazar las escrituras, porque algunos van a decir, la pastora no va a hablar las escrituras, estése tranquilo, que la escritura no solamente se cita con números, también se puede citar a través de entenderla en lo que uno enseña. Aquí dice, en Primera de Corintios 15, desde el verso 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Dice, el primer hombre de la tierra es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y fíjate cómo dice el verso 48, cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. El estándar de Cristo Jesús para aquel que le ha conocido a través de las escrituras, primero pasando tiempo con él, poniendo en práctica lo que el Señor le ha estado enseñando en el mismo rollo. Porque a veces no entendemos los ciclos de enseñanza y nos apresuramos a estar haciendo cosas y no estamos siendo preparados para cuando se conjuguen lo que Dios determinó en la eternidad en mi ahora. Por eso tú hablabas de caos emocional, porque muchas personas creen que Dios le va a arreglar su caos emocional sin antes ellos haber aprendido a escuchar la voz de Dios a través de las escrituras. Mira, no todo el mundo tiene un razonamiento para tú poder entender lo que está pasando dentro de ti. Pablo fue experto en la conducta, Pedro fue experto en la santidad. Hablaba de la santidad de una manera diferente a Pablo. Juan fue experto en entender, procesar y hablar del amor. La manera en que Juan hablaba del amor nunca lo habló Pablo. Y la manera en que Juan hablaba de Cristo tampoco Pablo la revelaba. Entonces tenemos mucha gente caminando cerca de las cosas de Cristo, pero no han tenido una comunión con él tan real para que sea Cristo quien transforme su interior. Y hay mucha gente que quiere ponerse a la vestimenta de espiritual sin antes haber podido lidiar con su mundo emocional. Entonces, cuando Dios explota su mundo emocional, en vez de darse cuenta que Dios le está acomodando el escenario para trabajar en sus vidas, muchas veces no se dan cuenta que lo que hacen como mecanismo de defensa es, te colocas en una zona segura a donde nadie te va a tocar la herida, pero y todavía tú te puedes, tú sabes, cómo te puedes colocar. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Vámonos allí, porque cuando tú hablas de caos emocional, ¿dónde comenzó el caos emocional? En Edén. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, o no voy a decir cuando el hombre peca, ese es el resultado. Cuando el hombre adquiere un conocimiento que no se le dio a él, a autoridad de recibir, porque eso fue el pecado. O sea, si tú defines el pecado de Edén, te vas a dar cuenta que es que el hombre y la mujer toman un fruto que se llama ciencia del conocimiento. Entonces, el hombre ha buscado conocimiento, el conocer genera placer. El conocer, el sentirte que estás adquiriendo conocimiento de una u otra manera te genera alguna recompensa emocional. Por eso es necesario que hoy, que estamos hablando del caos, veamos cómo se desarrolla el entorno de Adán y Eva cuando justamente ellos pecan. Muchas personas se sienten en caos porque no han logrado resolver a la luz de su entendimiento con su vida emocional. No saben cómo manejar sus emociones, no saben cómo manejar situaciones que le toman de sorpresa. Yo recuerdo que en la pandemia el Señor me dijo, dile a mi pueblo que en tiempo de guerra no se aprende a pelear. Y yo le dije, Señor, ¿cómo así? Me dice, ahora todos quieren venir a buscarme, como que les interesa conocerme. Ahora quieren ellos resolver lo que no hicieron en años. Y ahí comencé a darme cuenta de la importancia que tiene de tú entender el tiempo de tú ser edificada. ¿Sabes cuántos años yo duré buscando al Señor en la palabra a solas, sin conocer a mucha gente, con un diccionario y un cuadernito y un lapicito en mi casa? Porque muchas personas necesitan que les
acomoden el grupo para poder acercarse a Dios. Y ese no es el modelo. Jesús aprendió a pasar tiempo a solas con el Padre. Jesús aprendió a conocer en la tierra la palabra escrita. Muy poca gente supo de Jesús antes de los 30 años. Jesús no andaba buscando multitudes para conocer al Padre. Jesús entendía perfectamente qué era lo que el Padre quería. No se envolvía en todo lo que le presentaban. Entendían para qué lo llamaron. Y hoy día tenemos una incapacidad de entender a dónde te está llamando Dios. ¿Qué fue lo que Dios te comisionó? Porque hay un gran grupo de personas que creen que Dios se mueve por la necesidad. No es la necesidad que hace que Dios te entregue una asignación. Es su voluntad plena. Entonces, muchas personas levantan una obra, un llamado, un ministerio en una necesidad. Ninguna necesidad es suficiente para levantar nada. La única manera probada en el cielo para levantar algo es que Dios te diga en las rodillas, esto es lo que yo quiero que hagas. Sí, así. Entonces, muchas personas, por no entender esto, entran en caos porque alteran el modelo que Dios estableció para enseñarles, para transformarles, para ayudarles, porque no saben estar quietos. ¿Sabes cuál es una de las características de aquel que está en caos? Intranquilidad. El corre interno. Creen que Dios se mueve en la frecuencia de hacer muchas cosas. Y hace unos días yo meditaba en el día número 7. El día número 7, Dios dijo, y descansó de todas sus obras. De todas sus obras, Él descansó en el día número 7. Entonces, hay mucha gente que todavía en la iglesia de Cristo, en Cristo, no ha encontrado plenitud. Su interior no ha logrado procesar lo que es la plenitud, justamente por lo que tú explicas. El caos, la incapacidad que tenemos de estar quieto y tranquilo. Dice la palabra, alguien, no sé si lo pueden postear por ahí, alguno que esté conectado. Génesis desde el 3:8 hasta el 13. Cuando tú lees eso, te das cuenta que es la manera en la que Dios persigue a Adán y Eva hasta que ellos logran decir, la serpiente me engañó. Ellos empiezan a darse cuenta que están desnudos. La voz de Dios provoca en ellos alteración. Lo primero que hacen es tratar de vestirse con lo que ellos tienen, hacer sus propios sistemas de higuera para cubrirse. Entonces, el caos busca cubrir. El caos quita la claridad. El caos no te permite ver. El caos no te deja entender lo que realmente Dios quiere que hagas. El caos te nubla. Ahí está la pastora citando. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Mira la palabra como aparece ahí. Conocieron que estaban desnudos. Y este conocimiento que le dio. ¿Cuál fue el fruto del conocimiento que le dio? A muchos el conocimiento lo están adquiriendo con un sistema de afán. No pueden dormir, no pueden descansar y se dicen que están en la voluntad del Señor. Están agotados, están cansados porque no logran entender lo que Dios quiere que hagan. Fíjate que estos estaban desnudos y después que el conocimiento viene es que conocen que están desnudos. Y ahí luego vienen y cosen una ropa. Tú te puedes imaginar, Vilma, todo lo que tuvieron ellos que hacer para coser esas hojas de higuera. ¿Dónde estaba la aguja? ¿Dónde estuvo el hilo? O sea, ¿cómo la cosieron? O sea, y muchos de nosotros estamos así. Lamentablemente, estamos tratando de coser los retazos de nuestra vida por no lograr comprender cuál es el sistema que hoy Dios está utilizando para establecer su tremendo orden en medio del caos. A todo el que está conectado, les puedo asegurar que para Dios nunca ha sido un problema el caos. Dios, el primer caos lo creó Dios mismo. Y hay veces que la mujer no se da cuenta que quien les está empujando a un verdadero caos para romper estructuras que no sirven. O sea, a veces Dios viene y te sale al encuentro con algo que tú no esperabas y te saca no de la zona de confort. No es de la zona de confort, no. Es de la zona de apariencia. Porque nosotros somos mejores. Mira, es más fácil para nosotros salir de la zona de confort que de la zona de apariencia. Porque la zona de apariencia te da la recompensa de la aprobación del hombre, pero te hace ser desaprobado por Dios.
porque nosotros no fuimos hechos para vivir de apariencia, fuimos hechos para la desnudez, para la transparencia. Alguien una vez me preguntó, no, pastora, pero la ropa, yo le dije, pero ¿y por qué tú me quieres poner ropa si Dios me hizo desnuda? Y no pudo, o sea, esa persona cuando yo le dije eso, se quedó callada y decía, no, pero pastora, digo, decía, es para que entienda que la mente de Dios no es la tuya. Entonces, muchos de nosotros no entendemos que el caos lo está provocando Dios y queremos seguir, Vilma, tratando de tener todo en orden, en un aparente orden. Aparente. Necesitas que nadie me puede tocar, porque si me la tocan y me altero, se van a dar cuenta que en el fondo yo tengo una crisis de impulso. Reacciono como una loca. No me aguanto. Y Dios diciendo, dale, hija, esa es la que necesito trabajar. Esa es la que yo quiero. Entonces, el sistema de apariencia lo primero que hace es que te tira una higuera. Te obliga a tú mantenerte cubierto cuando Dios quiere quitarte la cubierta. Para que te puedas ver. Fíjate que el hijo pródigo cuando se va y viene, después que viene sucio. ¿Quién le lava las heridas? ¿Quién le quita la ropa y quién le pone una nueva vestimenta? No es el padre que lo hace. El padre le da una orden a los siervos y le dicen, vístanlo, pónganle anillo, pónganle calzado y pónganle vestido. ¿Quién hace eso? El padre no lo hace, porque nosotros tenemos que empezar ya a estar listos, a estar dispuestos a vestir correctamente a aquel que viene con las marcas del caos. Entonces es necesario que nosotros entendamos en qué tiempo estamos y le anuncio a todo el que está conectado, tranquilo, que Dios le va a explotar su burbuja. Y hay que estar corriéndose. Dios es experto en ponerle a la burbujita de helio que nosotros nos hacemos, que nos sube y nos da la apariencia que somos mujeres de Dios y vamos a seguir mujeres de Dios, aunque Dios nos rompa. Porque le pertenecemos, somos de Él. Dios nunca ha tenido problema con tu pecado, con tu impulsividad, con tu problema de carácter. Total, te escogió porque eras pecadora. No te escogió porque tú eras sana. Aquí a nadie lo escogieron porque tenía un buen background. A nadie lo escogieron porque estaba bonita. A todos nos escogieron con algo como un vil y menospreciado. Entonces es necesario que entendamos que Dios no necesita apariencia. Lo que está buscando es formar tu esencia. Y hasta que no rompamos el patrón de ser guiados justamente por emociones incorrectas, por sentires incorrectos, por yo creo incorrecto, por sentir incorrecto, no vamos a lograr entender no solo el caos, sino cómo salir de él. Es importante tomar el tiempo para digerirlo. Lo que acabo de decir. Ajá. El peligro cuando no prestamos atención y nos enfocamos más en hablar, usted tocaba este punto de las emociones. El gran problema es cuando la gente que está escuchándonos y se enseña o se predica en base a mi plataforma emocional, que está en desorden. ¿Qué podemos enseñar? Como la mujer que enfrenta problemas de divorcio, la persona que tiene problemas con la familia, cosas que no se han arreglado emocionalmente, que están ahí haciendo énfasis en la vida. Y ministramos hoy, queremos enseñar en base a nuestras emociones, sin darnos cuenta, en vez de edificar al pueblo, le estamos haciendo daño porque le podemos estar enseñando a operar en base a las emociones y no en base a lo que ya está escrito, a lo cual no le podemos añadir nada. Fíjate, Vilma, las emociones no tienen problema. Fíjate, Dios es un Dios sumamente emocional. Ay, arréglalo, pastora, arréglalo. Aquí van a empezar que Dios sí, o sea, Dios se airó y en una ira de Dios, ¿cuánto se llevó por el medio? O sea, cada vez que Dios se airaba, a Israel no le iba bien, ¿eh? A Israel no le iba bien cuando Dios se airaba. Nosotros aprendimos las emociones del Señor.
El problema nuestro es cuando nosotros no logramos transformar las emociones en aquello que Dios quiere. Por ejemplo, ¿cómo yo transformo el enojo en gratitud? ¿Cómo yo logro? Tú sabes lo fuerte que es para alguien ser expuesto a la voluntad de Dios. Y esto necesito que lo escuchen con atención. Ser expuesto a la voluntad de Dios, ser entristecido por Dios. Sí, porque Dios entristece. Cuando Dios te expone a un proceso de dolor, de pérdida, de abandono, de rechazo, de soledad, ese proceso no tiene alegría por ningún lado. Entonces, cuando Dios está exponiendo a alguien a un proceso como ese, no es inmadurez la tristeza, no es inmadurez el enojo, porque Dios está llevando a ese su hijo a entender cómo procesar el enojo desde la renovación del entendimiento. Es allí donde tú te anclas en el diseño que Dios te va a enseñar de la verdad. Dios no nos forma para el ahora, ni te forma para tener resultados. Hay mucha gente que le aplaude a los resultados y Dios los resultados los vomita. Cuando los resultados que tú tienes no tienen la esencia de la naturaleza divina, esos resultados para Dios es nada. Hay gente que tiene resultados basado en su responsabilidad, no basado en la naturaleza divina. Entonces, eso es lo que hoy la iglesia tiene que comenzar a comprender. La iglesia no es una institución económica, empresarial, espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y su principal función en la tierra no es saber pagar a tiempo las deudas. Su principal función en la tierra es ser piadoso, ser compasivos, tener el amor que Cristo tenía. Entonces, si no balanceamos la razón del por qué Cristo nos tiene en la tierra, como cuerpo no vamos a saber cómo caminar. Y luego vamos a estar agotados y cansados. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo tanta palabra, pero no sabemos cómo ponerla en práctica. Ese es el problema. Entonces, el Señor está volviendo a decirle a muchos, detente, te quité la agenda y ahora te colocaste 2 actividades más. Te las quité y ahora te pusiste 2 más. Ahora ya no tienes 8, ahora tienes 12. Y ahora no tienes tiempo para digerir lo que yo he determinado que aprendas. Ahora no tienes tiempo para que yo pueda hablarte, porque la ausencia muchas veces de acción para muchos es quedarse atrás. A veces la ausencia de acción es justamente la quietud que nace de conocer a Dios. Está quieto. Hay gente que ni siquiera puede dormir, no tiene tiempo para dormir. Se acuestan a las 3 y ya a las 5 tiene que estar en pie. Lo que se te va a descontrolar es el sistema físico, fisiológico, porque Dios dijo que usted tiene que dormir mínimo 7 horas. Y cuando eso lo violentamos, no hay racionalidad. Ni siquiera eso lo podemos discernir. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? El caos viene para varias cosas. Primero es evalúa a dónde te está llevando. ¿A qué le estás dedicando más tiempo del que Dios quiere? ¿Cómo vas a lograr caminar no con lo que puedes hacer, sino con lo que Dios quiere que haga? Eso es humildad. Humildad no es hacer todo lo que te viene a la cabeza. Humildad es solo hacer lo que Dios te dice. Porque la cabeza nuestra es constante. Constantemente está ahí queriendo decirte, haz algo. Y a veces te manda la señal de que si tú no haces nada, estás atrás. Se van a olvidar de ti. No estás haciendo nada. Y a veces el mayor ejercicio que Dios le coloca a una mujer rápida y acelerada es no hacer nada. Exacto. Para que aprenda a obedecer. Entonces, el caos primeramente viene a revelarte el estado real que has tratado de ocultar con la apariencia o con la falsa religiosidad. Cada vez que Dios nos mete a un proceso de caos, tenemos que preguntarnos a quién quise aparentar o qué quise evitar. Mira cómo dice el diccionario.
o cómo define el diccionario, Vilma, la palabra caos. Dice desorden, y la palabra que quiero traer ahora mismo es confusión. Yo veo que Regina Clark está conectada por ahí. Regina, si tú me ayudas a buscar ese diccionario, ese significado, te lo agradecería, mi amor. Aquí dice desorden o confusión absoluto. O sea que cuando tú estás hablando de caos, Vilma, en nuestras emociones, en nuestro entendimiento, en nuestro ser, debemos preguntarnos por qué yo estoy confusa. ¿Qué es la confusión? Porque caos, cuando hay caos es porque hay confusión. Pueden que sean confusiones de señales, pueden que sean confusiones de instrucciones, pueden que sea confusión de información. O sea, cuando tú estás confuso, no tienes claridad de lo que estás viendo. Y mira cómo el libro de Efesios dice, y quiero traerlo porque mientras meditaba en este tema, el Señor me decía, léeles eso. En Efesios 4, desde el 17 al 19, dice lo siguiente, dice, esto pues, digo y requiero en el Señor. Y aquí hay una semejanza, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Ahí veo que Regina coloca la palabra caos y me voy a detener un momentito para leerla. Dice estado de confusión. Ahí se está viendo otra vez la confusión y el desorden en que se hallaba la materia hasta el momento de que de la creación hasta, y esto es sumamente importante. Voy a explicar por qué. Uno de los atributos de Dios es justamente que Dios es creador. Él no es inventor, inventor es el hombre. Dios es creador, el hombre no puede crear nada. El hombre no tiene capacidad de crear de la nada. Solo Dios hace eso. Y aquí yo necesito que el que está viviendo una situación caótica pueda detenerse y prestar atención. Porque hace unas semanas atrás, el Señor me permitió tener una visión y era donde yo entraba a un cerebro. Y cuando yo miraba hacia arriba, yo veía ese cerebro iluminado en colores azules eléctricos. En medio veía colores rojos como neuronas. Y yo le decía, Señor, ¿qué es eso? A lo que él me respondía, voy a crear nuevas estructuras de pensamientos que van a cambiar la vida de mis hijos. Voy a crear nuevas fuentes, conexiones de neuronas y mis hijos van a comenzar a recibir ideas para poner en práctica. El que conoce inteligencia espiritual sabe perfectamente que lo que Dios está hablando ahí es de qué, de Vigna, de Jotma, de un tipo de inteligencia que te lleva a experimentar el bien que Dios quiere. Quiero leer algo que pone ahí Darling Cole, dice, una mente caótica, llena de pensamientos desviados por la angustia, la preocupación y todo tipo de emociones. Entonces, esa es la realidad de muchas personas. ¿A esas personas tú la colocas a hacer más cosas para Dios? ¿O la prioridad nuestra como maestro es enseñarles dónde encontrar la luz? ¿Cómo poder encender la luz? Hay un verso que Job tiene que me llamó mucho la atención mientras estudiaba esto, y es en Job 37:22, donde dice, viniendo de la parte del norte la dorada claridad, veremos que en Dios hay una majestad terrible. Y si miras el verso 21, dice, ahora no podemos ver. ¿Cuántas personas en medio del caos no logran ver a dónde tienen que ir? No logran ver lo que tienen que hacer. No logran ver cómo resolver los problemas. Y uno en un momento así, tú andas buscando a cualquiera que te ayude.
a cualquiera que te pueda dar una mano. Y no está mal. Pero a todo el que está conectado, yo le digo, usted tiene derecho a tener la luz. El Señor Jesucristo quiere que entiendas eso. Para eso tienes que saber cómo el caos se dispersa. Cómo Dios, Vilma, resolvió el caos en Génesis. Cuando la tierra estaba en caos, desordenada y vacía. ¿Cómo Dios resolvió el caos? Dios dijo una sola cosa: sea la luz. Con la Sea. palabra. Y la luz comenzó a establecer donde estaban todas las cosas. Entonces, muchas mujeres quieren buscar la solución a su caos en métodos diferentes a donde se encuentra la luz. La luz que está en la palabra iluminada. Entonces, es muy necesario que las personas ahora entiendan lo siguiente: a muchos Dios mismo lo está llevando al caos. No es el diablo, saque al diablo de su ocasión. Si usted es cristiano, creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, arrepentido y, como dirían en mi país, convertido, entonces saque al diablo de la ecuación. Le conviene sacarlo. Porque mientras usted esté entretenido creyendo que el diablo le está haciendo algún plan, usted no va a ser responsable, ni va a entender quién es Dios en verdad. Mientras hablo, el Espíritu me ministra y me dice, ¿cuál es la primera luz? Pienso que hasta que nosotros no logramos entender quién es Dios, nuestro caos va a estar muy condicionado a la circunstancia. No sé si tú has vivido, Vilma, alguna situación donde de ahora para ahorita todo se vuelve una locura y tú dices, pero Dios mío, todo estaba bien, ¿y qué fue? Y caes en crisis, y no está mal caer en crisis. O sea, cuando yo quiero caer en crisis, yo tengo con quién caer en crisis. Yo busco a mi amiga. Yo le digo, ven para acá, ven. Y ahí me tiro en un hombro, o nos ponemos en la cama, o lloramos. O sea, hay gente con la que tú puedes caer en crisis. Mi hermana. O sea, hay personas con las que tú te puedes dar, no el lujo, sino la franca honestidad de decir, no puedo más. Esa falsa sensación que queremos tener de que somos tan perfectas, tan muñequitas de porcelana, que no nos rompemos con nada, tiene que acabarse. Porque el poder de las hijas de Dios está justamente en darse cuenta que cuando Dios las rompe, las hace de nuevo otra vez. Y no las hace como lo había hecho anteriormente, sino mejor. Ninguna vasija se rompe fuera de la mano del alfarero, según Jeremías 18. Entonces, a veces nosotros tenemos que darle valor a ese tiempo de estar rotas, aunque duela, aunque te haga llorar, aunque te haga apartarte, aunque te haga querer estar solo. O sea, no le tengas miedo al caos, no le tengas miedo a sentirte roto. Porque cuando te sientes roto, entonces Dios puede obrar de manera adecuada en nuestra vida, porque no hay apariencia. Sabemos que estamos rotos. No hay ningún tipo de religiosidad, porque generalmente el estar roto nos da conciencia de que no queda nada, de que no hay. Y ahí es donde vemos a Dios inundarnos con su gracia, inundarnos con su poder creativo. Y de repente viene una lucecita y nos dice, ven hija por aquí. Y ahí entonces Dios trabaja un área del carácter. Ahí viene una templanza que no tenías. Ahí viene una confianza que no tenías. Ahí viene una bendita fe que tú no tenías. Ahí viene un sosiego, una calma, y ves a Dios hacer lo que le corresponde a Él, mientras te enseña a hacer lo que te corresponde a ti. Vilma, amor. Es que ahí está el problema, mire, pastor, usted lo decía anteriormente. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida y no siempre es el diablo. Que algunas veces perdemos el tiempo reprendiendo cuando deberíamos de detenernos a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Yo lo puedo decir por experiencias personales.
donde he enfrentado situaciones tan difíciles, duras, donde yo pienso de que de verdad me quedé en añicos, donde qué bueno puede salir de esa situación. Pero yo puedo dar testimonio que después de atravesar por esas circunstancias, nos hemos equivocado. Voy a hacer un paréntesis aquí, que porque somos hijos de Dios, no nos tiene que pasar nada malo. Santiago dice que es necesario que nuestra fe sea probada como se prueba el oro. Amén. Y que es probado en el fuego. Entonces, ¿cómo nosotros, cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, lo primero que viene a la mente, el enemigo la trae conmigo. El enemigo me está persiguiendo. Se nos ha olvidado que las pruebas son necesarias en nuestra vida. ¿Sabes por qué pasa eso? Son necesarias. ¿Sabes por qué pasa eso, Vilma? Porque tenemos una pobre conciencia de la Biblia. No entendemos las escrituras. El apóstol Pablo decía que él se tenía por digno cuando Cristo le permitía el padecimiento. El apóstol Pablo, si menciona a Satanás 5 veces o 7 veces en sus 14 epístolas, es mucho. ¿Por qué está pasando eso? Porque sacamos la palabra, los tiempos estructurados para entender, sacamos a los maestros de nuestras vidas para ser entretenidos con modelos que no funcionan. Nos paramos de la silla de los discípulos para comenzar a accionar, para comenzar a hacer. Dios sentándonos. ¿Tú sabes cuántos años yo duré sentada? Literal, siendo instruida por el mismo Señor. El Señor me decía, oye, hoy vas a estudiar esto y esto y esto. Y a veces limpiaba en mi casa de manera rápida, ponía a los niños a dormir en la tarde para tomarme horas. Y sé que eso solo por gracia venía, pero nosotros necesitamos enseñarle a la generación de mujeres que están conectadas ahí, que necesitan detenerse para poder avanzar. Necesitan primero entender que no tiene que ver el diablo. ¿Por qué no has cambiado tu carácter iracundo? ¿Por qué no conoces que tú estás haciendo algo por un interés tuyo? Porque te molestaste, porque te enojaste, saliste, brincaste y dijiste ya no. ¿Por qué no hacemos eso? Porque estamos bajo el señorío del yo, no de Cristo. Entonces ese es el problema de nosotros, no de Dios, porque Dios es eterno y Dios no dejará de enviar su palabra para lo que ella es capaz de hacer. El problema nuestro es que a veces no nos damos cuenta que el tiempo lo definimos en la tierra nosotros. El viaje que a Israel le tocaba hacer por 9 días, lo hizo por 40 años, porque no logró entender cómo se atraviesan los desiertos en la vida. Entonces, muchas veces nosotros queremos enseñanzas enlatadas que no nos cuesten lágrimas, que no nos cuesten vergüenza, que no nos cuesten exposición, porque yo no quiero que me vean, porque yo no quiero, o sea, no queremos ser vulnerables, no queremos dañar a nadie, pero mientras te aíslas, pierdes la capacidad de ir fraccionándote no, friccionándote sería la palabra, con otro que te va a ayudar, que te va a hacer vulnerable, pero que te va a enseñar el amor. Por eso Cristo habla de la iglesia como un cuerpo. ¿A dónde puede ir una célula? ¿A dónde puede ir un pie solo? A ningún lugar, se desmiembra. Entonces, muchas de nosotras hemos estado viviendo muchas situaciones como fruto y consecuencia, no solo de nuestras propias decisiones. No, las decisiones nuestras están siendo muy influenciadas por un carácter indomable que tenemos, por un carácter que se encarga muchas veces de decir yo opino y yo pienso, no sometido al orden de las escrituras. Y cuando tú hablas de orden, ¿qué es lo que trae orden? ¿Mi opinión? No. ¿Mi manera de pensar? No. En lo que yo creo, no. Eso, nada de eso trae orden. Lo único que trae orden es cómo yo puedo aplicar lo que la palabra me dice que puedo hacer. El orden no viene por lo que yo pienso, viene por lo que Dios dice. Cuando se pone en práctica. Entonces, Dios está despertando a una generación que tiene hambre de la palabra.
que esas personas no tienen rapidez en salir de la silla, de ser educados, formados, preparados, que no están con urgencia para hacer, que entienden el tiempo de qué, el tiempo de sentarse a aprender. Y cuando mira, yo acabo de vivir una experiencia que todavía no es tiempo de yo decirla con totalidad, pero te voy a compartir lo poquito que Dios me permite hablar de esa experiencia. El peligro de tú tener unción, el peligro de tú escuchar, Dios te usa, Dios hace cosas contigo. Wow, pero qué mujer que tiene sabiduría. El peligro de esas palabritas es que van a probar tu capacidad de obedecer cuando otros te quieren empujar. Cuando otros te dicen, hay que hacer. Cuando tus ojos tienes que cerrarlo para no moverte porque otro te diga. Perdón, sino cuando tú escuches que Dios te diga, ahora es que marchas. Si hay algo difícil para esta generación va a ser obediente cuando las personas están procurando que el talento sea lo que mueva. Entonces, muchas mujeres se están enfrentando a un caos. ¿Por qué? Porque quieren actuar sin antes entender cómo actuar. Y actúan en base a su propio razonamiento y no en base a lo que Dios establece. Vilma. Ese es el gran problema, y yo en esta tarde quiero aprovechar el tiempo para animar, para instar, para exhortar a todas mis amadas hermanas que verdaderamente dejemos a un lado, dejemos de estar basando nuestra vida en lo que estamos sintiendo. Por muchos años hemos escuchado cosas mal dichas que se nos ha enseñado de que porque soy hija de Dios yo merezco lo mejor, que porque soy hija de Dios a mí no me va a pasar nada, que porque yo soy hija de Dios. Pero si Jesús, que fue el Hijo de Dios, él atravesó por ese desierto y él en obediencia fue a la cruz, ¿quiénes somos nosotros para no atravesar por las pruebas, por las luchas? Porque es un orgullo decir, pero ¿por qué a mí si yo soy hija de Dios? Pero ¿por qué me pasó esto a mí si yo les sirvo? Yo soy la profeta, yo soy la evangelista, pero eso sale sobrando. Eso sale sobrando porque es necesario que padezcamos. Si él padeció, los apóstoles padecieron. ¿Quiénes somos usted y yo para ser intocables? Dios mío, por eso yo creo, pastora, de que se nos ha enseñado muchas veces mal, que claro, a nosotros por ser hijas de Dios nada nos tiene que pasar. Es que eso no, es un orgullo. No es para arriba, Pero fíjate por qué está pasando eso. Eso es orgullo espiritual. Sí. Pero sobre todo, ¿qué es? Es ausencia de conocimiento de lo que la palabra del Señor establece. Ninguno que está siendo disciplinado por Dios, dice el Señor, está siendo disciplinada meramente porque sí, sino porque la disciplina da un fruto. Los que están siendo probados, ¿por qué están siendo probados? Porque el oro se prueba para ver qué dimensión de quilate tiene. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo decía, para mí el padecimiento me ha hecho entender que Dios me ha considerado digno? ¿Por qué para muchas llamadas hijas no conciben el padecimiento? Porque le siembran una semilla ¿de qué? De ego, de iniquidad, porque eso es mentira. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que el que está escuchando tiene que en este momento preguntarse, ¿quién me está formando a mí? Exacto. A mucha gente lo forma en las redes sociales y los diversos maestros que están en las redes sociales. Entonces, tú vas a dar el fruto de tu formación. Exacto. Tarde o temprano, los discípulos duraron 3 años con el Señor, siendo formados, y luego fueron enviados y trastornaron el mundo. Entonces, dime quién te está formando y yo te voy a decir el fruto que tú das. ¿A quién? Y muchos dirán, pero Judas estaba con Cristo. Sí, Judas estaba con Cristo, se arrepintió. A Judas la locura le duró hasta que se arrepintió. La Biblia establece que Judas se arrepintió. Y eso es todo un tema, el tema de Judas.
Y muchos lo toman para hablar de una traición, pero muy pocos hablan de que Judas devolvió su dinero, fue Ujú. y dijo, me arrepiento, y dijo, él es justo. Y como consecuencia, termina ahorcándose. Pero saltamos el ahorcamiento de Judas sin entender el proceso de dolor que vivió Judas antes de ahorcarse. Nadie se ahorca porque sí. La crisis mental, la depresión, la turbación emocional que hay sobre alguien que se ahorca no es poco. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque necesita la iglesia ser formada en la palabra. La iglesia está siendo formada en el ego. Esas son las hijitas que dicen, a mí no me toca padecer, porque te Mm, enseñaron mal. Y tú lo sí, dijiste varias veces. ¿Qué nos están sí. enseñando? Fíjate, muchos maestros estamos dejando, mira, esta gargantita la estamos dejando en este tiempo, sembrada en el corazón de los hijos de Dios, sembrada en el corazón de los ministros del Señor, para que aprendan, para que escuchen con inteligencia, con sabiduría, con discernimiento. Entonces, tú lo decías, se está enseñando mal, pero también hay un gran grupo que viene subiendo de ese desierto. ¿Quién es esa? La iglesia que viene instruida, la iglesia que se sentó con calma a aprender. No viene con palabras vanas, no viene con profecía falsa, viene con Cristo revelado primero dentro para luego poder revelarlo fuera. Entonces, a esa iglesia nadie la va a turbar. A esa iglesia nadie le va a impedir venir con el modelo de compromiso necesario para decir, estoy lista para cuando venga el novio. Entonces, eso es lo necesario en este momento. ¿De qué lado estás tú? Y el que va a ver este programa tiene que evaluar, ¿soy hija de Dios en verdad o simplemente soy cristiana? Porque Ajá. hay mucha gente que son cristianos, pero todavía no han nacido de nuevo. Cuando a nosotros la tendencia de gobierno es la obra de la carne, necesitamos comenzar a cuestionarnos, ¿quién me evangelizó? ¿Me Mm. evangelizaron las canciones de adoración o realmente me arrepentí? A mucha gente lo que lo está evangelizando son las canciones. Sienten lágrimas, sienten ganas de llorar y lloran y levantan las manos y dicen, Dios, yo te necesito. Pero cuando salen de ahí, salen a hacer lo que les da su propia voluntad, Exacto. Ujú. porque no ha habido arrepentimiento, no ha habido convicción de pecado, porque no hay prédicas ni Mm. enseñanzas que les enseñen. Es que no es lo mismo que yo diga que soy hija de Dios y que el cielo me reconozca como hija. Es una gran diferencia. Es ahí donde nos tenemos que nosotros asegurar que el cielo dice de mí. Estamos más enfocados, esperando, buscando la aprobación del hombre. Y se nos olvida que el cielo habla y que el cielo es el que nos tiene que aprobar. Santo es el Señor. Es el cielo el que nos tiene que aprobar. Que yo siempre les digo, que nadie me conozca, que nadie me aplauda, pero que Dios pueda decir, esa es mi hija. Yo la conozco, aunque tal vez el que está al otro lado no me conozca, pero que Dios me conozca porque Él conoce el secreto, la intimidad. Y por eso traemos esta clase de temas, amadas hermanas, usted que está conectada. Tenemos que sacudirnos. Dios nos ha dado el privilegio de comenzar un nuevo año. Y yo he estado por lo mismo, yo no me he lanzado a hacer ningún programa porque el Espíritu Santo ha estado triturando, enseñándome áreas que necesitan ser organizadas. Necesito trabajar. Necesitamos devolvernos y escuchar a Dios. Mira, Vilma, mientras tú estás hablando, el Espíritu me ministra y me dice, háblale de las motivaciones por otros. La motivación espejo. Hay gente que está ayunando porque otro le dijo que ayunara. Y está bien, pero no lo estás haciendo por la motivación correcta. Hay otros que Dios le dijo, párate, no ayune para probar la obediencia, porque estaban acostumbrados a su ritual. O sea, mira, en Dios las cosas pueden en un momento parecer una cosa y ser otra.
en esta semana el Señor me decía, Vilma, lo que Dios llama bien no necesariamente es lo que tú llamas bien. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? Y me dijo, porque muchas veces tú miras el ahora y el resultado como el bien. Yo no facturo el bien por un resultado, sino porque tanto la naturaleza de mi hijo se manifiesta ahí. Muchos no conocen, no han pasado el proceso de conocer su propio corazón. Tienen muchas doctrinas, tienen muchas teorías, pero no conocen el ego suyo. No conocen que lo que lo motiva es la desesperación, la motivación. Hay gente que está siendo motivado porque supieron que desobedecieron una instrucción en un tiempo determinado y comenzaron a hacerlo porque dijeron, te desobedecí, pero el tiempo de obedecer eso pasó. O sea, Dios es complejo. Dios es el creador de todo lo existente y existía en, si pudiéramos entender que antes que todo existiera, ya Dios existía en sí mismo, que no tiene necesidad de nada, que nada lo altera, que nada le cambia la ruta, que todo lo conoce, no procederíamos tan rápidamente ante Él. Entonces, cuando tú estás hablando, tú estás golpeando un sistema litúrgico que les roba a Dios el primer lugar, pero yo prefiero el sistema litúrgico antes que derribar el ídolo de lo cotidiano. Está interesante la situación ahora mismo. Está bastante interesante. Es Dios el que nos está moviendo. Yo digo, Dios está moviendo nuestros cimientos. Está permitiendo cosas en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y pensamos por un momento que Dios nos quiere castigar o que el diablo me está haciendo. No, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que nos sacudan y se caiga todo aquello y se acomode todas aquellas cosas que no están en su lugar, porque Dios me hablaba. Muchos no llegan a ningún lado porque están en un desorden. Y sobre todo el desorden más grande que hay, pastor, es un desorden emocional, porque no están viviendo acorde a la palabra, sino acorde a lo que escuchan. Escuchan de uno, escuchan del otro, pero no van a la palabra a asesorarse, a estar seguros de que si el mensaje que le están dando tiene base bíblica, si es cristocéntrica. Tal vez le dijeron una palabra bonita de domingo y la hacen suya y brincan y saltan, pero que no les sirve cuando llegue el momento de la prueba, de poder entender cuando estoy en la prueba, qué tú me quieres enseñar. Siempre le digo a las hermanas, cuando tú pases por un momento de prueba, pregúntale al Señor qué tú quieres que yo aprenda de esto. ¿Cuál es la enseñanza? Tú sabes que ese es un principio de la fe emuná, lo que estás diciendo. Mira, Vilma, viene una gracia de Dios tan grande para que las hijas entiendan la palabra, para que la palabra le haga clic. Hay personas que no saben cómo perdonar, que no saben. Hay otros que no saben cómo derribar su propio orgullo, que se quedan tiesos, o sea, se quedan sin mover ante una situación de ofensa, ante una situación de rechazo, se quedan así entumecidos, no saben qué hacer, no saben cómo derribar el orgullo, no saben cómo derribar la altivez, no saben cómo desarraigar el temor, la incredulidad, no saben cómo no murmurar. Hay personas que tú te reúnes con ellos y a los 5 minutos ya han murmurado a todo el mundo. No saben cómo no hacerlo. O sea, hay realidades en el corazón de los hijos de Dios con lo que hay que trabajar. Y no tienen la herramienta de cómo hacerlo, porque todavía no han recibido la iluminación de cómo. Por ejemplo, el Salmo 78 te enseña cómo Dios perdona. Y te dice cómo se perdona. Te da instrucciones específicas. Sin embargo, muchas personas en la iglesia tienen un perdón condicionado al 3 y como mucho al 4 y demasiado el 5, porque no logran
entender cómo hacerlo. El dolor no les permite procesar. Sus experiencias constantes de dolor en el pasado las reproducen en la iglesia. Y en vez de ser entrenados, por ejemplo, en el corazón, porque el dolor emocional es ausencia de conocer lo que es iniquidad y cómo trabajarla en todas sus áreas. O sea, cuando tú te entras a mirar el corazón que dice Jeremías, que es engañoso, y cuando miras Salmo 7:14 y te das cuenta todo lo que el corazón produce, vas a entender que todo lo que nace de una herida, de un dolor emocional, se torna en iniquidad. Y devolverlo al carril te devuelve el entendimiento, o lo que la Biblia llama renovar el entendimiento. Entonces, todo el que ha estado conectado hoy, ha estado posteando, tiene que preguntarse, mi caos, en caso de que haya un área en oscuridad, en confusión, porque pueden que hayan hijas en estos momentos que estén escuchando el programa y no estén viviendo una atmósfera de caos. No es obligatorio vivir un caos. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es el caos del que tú quieres que yo hable? Y con esto yo cierro y finalizo la enseñanza que hemos estado dando. Me dio mucha tristeza, Vilma, porque el caos que Dios me dijo fue que pusieron a otro en mi lugar. No me habló de ministerio, no me habló de matrimonio, no me habló de economía. Me dijo, el caos que hay es que han puesto a otro en mi lugar. Y no bien yo intento enseñarle algo cuando ya me sustituyen por un método. No saben estar conmigo. Mi sola presencia les aburre. Hablan como que me aman, pero no saben pasar tiempo conmigo. Entonces, ninguna mujer que intente emocionalmente estar bien, si no coloca a Dios en el lugar que tiene que estar y los principios que Dios enseña, no lo va a poder lograr. Quizá aprenda a vivir psicológicamente bien, momentáneamente, pero en base a la eternidad, en base a las promesas que hemos recibido para ser participantes de la naturaleza del Señor, no lo podrán hacer. Entonces, el único caos que ha estado gobernando la vida de la mayoría de las hijas y que ha afectado todas las áreas es el caos de haber sacado a Dios y haber colocado cualquier otro yo en el lugar que le corresponde a Dios. El libro de Jeremías en el capítulo 6 dice, corten los árboles. Deténganse y corten los árboles. Y esa es la palabra profética que yo le entrego al que está escuchando este programa y lo va a escuchar en lo adelante. Detente y corta los árboles. Pastora, ¿qué árboles? Los árboles con lo que tú haces tus ídolos. A veces el árbol del ministerio. El ministerio se volvió tan importante. Tienes que quedar tan bien que no tienes tiempo ni para ti ni para descansar. Tu sistema fisiológico está alterado, pero no tienes chance. No puedes sentarte con tu familia porque tienes muchas cosas que hacer. Tengamos cuidado, porque los árboles con los que levantamos ídolos no lo podemos comprar en la tienda. Es fábrica de nuestro propio corazón. Amor. Es tan triste, pastora, al tocar usted ese tema de que ministerialmente se cargan tanto, quieren hacer tanto y llega el exceso del estrés, la depresión y lo estamos mirando más y más seguido. ¿Cuánta hombres de Dios, mujeres de Dios se están quitando la vida por esto? Gente que conocía la palabra, gente que predicaba la palabra, gente que estaba al 100 en el ministerio, pero era tanto el yo. En algunos casos no podemos generalizar, pero a mí me ha pasado, pastora, yo se lo digo, a mí me ha pasado. Me he enfocado en hacer tanto que cuando me vengo a dar cuenta mi cuerpo está que no da más, pero estamos aprendiendo. Yo quiero aprender a hacer las cosas en el orden correcto. Estamos siendo enseñadas por el poder del Espíritu. Hay una unción sobre la iglesia, por eso te decía,
hay un portal de gracia. La mayor manifestación de poder la vamos a ver. Y cuando hablo de poder, no estoy hablando solo de milagros creativos. Estoy hablando de Dios entrar a ordenar la vida de sus hijos, a darles instrucciones específicas, a no moverse porque lo muevan, sino simplemente cuando Dios le diga marcha. Viene el tiempo de ver lo que vio Ezequiel en el espíritu. Y es necesario que Dios levante a los profetas como Eliseo, como Ezequiel, unas unciones que pueden ver lo que no se alcanza a ver de manera natural. Eliseo sabía que Dios revelaba misterios en lugares a donde no era necesario que el cuerpo llegara, porque llegaba primero el espíritu. Ezequiel sabía que el hueso se estaba componiendo con su hueso, se estaba acercando miembro con miembro. Y no importaba lo que viera el que pasaba por ahí, había una visión clara de un hombre que estaba conectado con el Señor. Entonces, en medio del caos que está pasando, están mirando, hay hombres ungidos y mujeres ungidas que ven lo que viene aconteciendo, que han visto a Dios trabajar en el pueblo de una manera impresionante. Dios sacó a gente de lugares de mucha multitud y lo puso en lugares secretitos, en lugares calladitos y los empezó a formar. Les quitó la agenda y le entregó la palabra y empezaron a ser conectados sin darse cuenta. No los conectó un humano, empezaron a sentir el deseo y el hambre de volver al Señor. Otros comenzaron a solas a buscar a Dios y Dios a revelarse. O sea, nadie se imagina el gran movimiento del Espíritu que ha habido por detrás de las cámaras. Dios revelándole a hijos, a pequeños, a jóvenes, quién es Él. Hace un tiempo el Señor me decía, vas a ver cómo yo soy que voy a cubrir a los niños. Yo les voy a enseñar a ellos quién soy yo. Se va a cumplir el tiempo de que no van a necesitar que nadie les enseñe porque yo mismo les voy a enseñar. Viene un tiempo donde Dios se va a entrar en las escuelas. A mayor dimensión de pecado va a venir una mayor dimensión de gracia. Nadie va a poder alterar la vida de esos niños escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros simplemente tenemos que entender que es el tiempo de la preparación, porque esa generación viene y muchos la vemos como una generación desprotegida. Sin embargo, va a ser la generación de Joel. El Espíritu se derramará sobre ellos y van a tener visiones, van a ver sueños, los ancianos van a empezar a profetizar. O sea, viene un despertar que no estamos preparados, pero Dios no nos va a pedir permiso para despertarnos. Hay gente que cree que la iglesia, que el reino está en caos, el reino es inmutable. El reino de Dios no está en caos, el reino de Dios como nunca antes se está empezando a manifestar. Está llegando el tiempo de la manifestación y la manifestación no son milagros creativos y van a haber milagros creativos. Van a haber milagros operar mientras la palabra entra a los hogares, mientras los esposos empiezan. Veía hace un tiempo una visión donde había un murmullo. Un gran murmullo, un gran murmullo. Y yo le decía, Señor, ¿qué sonido es ese? Y me decía, mira cómo leen, mira cómo susurran la palabra. Viene el tiempo de hacer lo que hacían con Josué. En el camino, detrás del camino, en el baño, en el camino, hablarán mi palabra, entenderán mi palabra, se unirán de dos en dos, se apasionarán por mi palabra, vivirán lo que ella dicen y manifestarán lo que ella dicen. Entonces, a todo el que está conectado, yo les extiendo. Les ruego, como decía el apóstol Pablo, que no se detengan ante ningún caos de su propia vida. El caos muchas veces viene a desautorizar, pero Dios lo utiliza para darnos autoridad, porque de ahí es donde salen los depósitos de autoridad que recibimos. De ahí aprendemos dominio propio, de ahí aprendemos fe, de ahí aprendemos que nada ni nadie va a impedir que Dios haga contigo y conmigo lo que Él ha establecido. Creemos y recibimos esa palabra. Vienen tiempos de avivamiento. Y cuando digo avivamiento, no es únicamente de masas, porque a veces le llamamos avivamiento, ¿verdad? Ver esas masas en movimiento. No, yo hablo de ese avivamiento que comenzará en nuestra vida y en nuestras casas, con nuestros hijos, con esos hijos rebeldes, con esos esposos rebeldes. Allí comenzará el avivamiento en nuestros hogares y en nuestra vida. Pero para eso, aleluya, nosotras nos tenemos que levantar y hacer a un lado el ídolo que probablemente, aleluya, está ocupando el lugar que a Dios le pertenece y nosotros no nos hemos dado de cuenta.
Yo voy a cerrar esta palabra diciendo lo que decía Génesis, lo que nos enseña Génesis. Todo estaba desordenado, vacío, pero el Espíritu de Jehová estaba sobre las aguas. El Espíritu de Jehová es el que levanta bandera por nosotros. Y a la voz de su palabra, todo lo que estaba desordenado, Amén, se ordenó. Es a la voz de su palabra. Cual sea el caos, necesitamos escuchar su palabra, leer su palabra, vivir su palabra y creer de acuerdo a lo que está escrito y no de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo o amén, estoy viviendo. amén. Vamos a orar. Pastora, por favor, ore por esta audiencia que se ha conectado, por cada uno de nosotros, que sea Dios, amén, despertando si hay algún espíritu dormido, así como estaba el espíritu de aquel pueblo y el espíritu de Josué, del sacerdote y del pueblo dormido, y el espíritu de Jehová vino y los despertó. Que en Amén. esta noche haya un despertar. Abba, te ruego por las muchas misericordias que hay en nuestro Señor Jesucristo, que derrame sobre ellos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de poder, de Amén. consejo, que sobre ellos venga una necesidad de conocerte Amén. y que a medida que se revela tu diseño de las escrituras, oh Abba, ellos puedan ir experimentando la plenitud que trae el conocer a Cristo, que a ellos les sea revelada las excelencias de Cristo y que ellos pretendan, Dios, que ellos pretendan y que ellos empujen hacia el único lugar a donde realmente te encuentras, que es en tu verdad. Abba, hay necesidad de que ellos sean conectados con tu palabra, y me dices, rectifica esa palabra. Señor, la pretensión que muchas veces nosotros podemos tener de hacer sin ser instruido, es lo que me dices en este momento, que ore. Señor, que no haya pretensión en el corazón de ninguno de tus hijos, sino que haya vivencia y experiencia. Señor, que haya vivencia y experiencia, que ellos experimenten la realidad de las escrituras, que ese despertar que hablaba la hermana lo puedan experimentar a medida que van leyendo, que ellos puedan mirar con entendimiento y, como decía Efesios, Señor, que la dureza que pueda haber en el corazón por traumas, por decisiones tomadas que hoy les hacen bajar la cabeza, por esas, Señor, experiencias que hoy les hacen sentir culpa y vergüenza. Señor, por cada una de esas marcas, Señor, que hacen que nos sintamos desautorizados como tus hijos, que venga tu espíritu de gracia, ese único espíritu que nos da acceso a un trono de gracia donde alcanzamos misericordia en el oportuno socorro. Señor, que en ellos se manifieste la vida de Jesús, que ellos puedan mirar en las enseñanzas de nuestro Señor la plenitud de sus vidas, que todo plan de su mente, Dios, para ellos andar en confusión, para ellos permanecer en caos, sea desautorizadas por tu palabra, que ellos puedan escuchar el consejo de tu palabra aún en medio de la noche cuando duermen. Espíritu Santo, trae un movimiento en los hogares, a donde ellos sientan la necesidad de conectarse a la palabra oída, que ellos puedan comenzar a memorizar, que ellos puedan empezar a darle vida a esa palabra que por años ha sido sembrada, pero que parece que todavía no ha dado fruto. Padre, yo en el nombre de Jesús oro que los ojos de ellos sean abiertos, que envíes a los Ananías en las vidas de ellos. Señor, quizás se encontraron contigo, pero todavía tienen escama. Oh Espíritu Santo, ese espíritu de profecía que endereza lo torcido, que revela lo oculto y escondido, que hace que las rodillas, Señor, se doblen, quebradas y quebrantadas ante el peso de tu presencia. Que venga sobre ellos el temor a Dios, un temor no fabricado ni de labios, sino que empiecen a temblar a lo que tu palabra establece. Y nosotros hoy, Señor, en este altar a donde estamos, tu hermana, tu hija Vilma y yo, nosotros oramos creyendo que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, Señor, allí a donde tú estás, el amén se hace con una mayor
rapidez y eficacia en el reino. A donde hay dos o más, allí tú estás, Señor. Y que sea en tu nombre que ellos alcancen la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y nosotros decimos amén y amén. Amén y amén. Gracias, amor. A Dios le damos toda la gloria, pastora. Gracias, mil gracias, de verdad. Yo creo que cada uno de los que han estado conectados han sido edificados. Vamos bien, vamos armados, llevamos herramientas para seguir rumiando esta palabra, para seguir estudiando esta palabra. Le abrazamos. Gracias, mi amor. Abrazaré probablemente cuando Dios lo permita de cuerpo a cuerpo, pero mientras tanto el abrazo virtual. Sí, California la espera pronto. Amén. Pastora Reina dijo que se la trae para California, así de que yo creo que hay que preparar maletas. Sobre todas las cosas vamos a orar. Gracias. Amén. Gracias de corazón, gracias a todos aquellos los que han estado conectados. Les deseamos lo mejor de lo mejor, que esta semana usted pueda seguir estudiando esta palabra. Vuelva a escuchar esta enseñanza, tome nota y dígale al Señor, Señor, yo quiero crecer en el conocimiento de tu palabra y sobre todas las cosas siendo hacedores de ella. Así de que bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Amén.